Bienvenidos a bordo. Con un ligero cambio, tenemos un compañero acá, un censor, que me ha puesto el gobierno para que yo me exprese más adecuadamente, o para que revolucionemos juntos al gobierno. Total, los tiempos han cambiado. Antes de avanzar con Hugo Alconada-Amón y de compartir la presentación, por lo tanto hablaré un poco menos, quiero rescatar algo que ocurrió en el último programa, que fue una entrevista que tuvimos con Aldo Rico. Normalmente a veces uno trata de obtener alguno de los destellos de los entrevistados, pero en este caso de Rico, y más allá de la persona de Rico, de las afinidades o enemigos que tenga, inclusive de alguna referencia sobre la muerte que hace en esta presentación, les sugiero que ustedes observen algo que para mí es, por lo menos me impresionó ese momento, y se nota por la cara de estúpido que puse en determinado momento cuando él hablaba, pero que tiene que ver con algo casi que es del pasado de la Argentina, que es el tema de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra la droga, de la guerra contra la droga, cuestión en la cual estamos envueltos, repetimos y hablamos desde hace 30 años, posiblemente en la última etapa con mucha más fuerza, porque se ha desarrollado muchísimo más. Pero veamos esta observación de Aldo Rico, que a mi juicio es más que interesante. Nos revela un cuadro de situación que casi nadie en la Argentina parece observarlo. Por favor. Yo sostengo que no hay lucha contra el narcotráfico. Porque no hay muertos. No hay policías muertos contra el narcotráfico. Es más, hay policías como en Santa Fe detenidos por narcotráfico. No hay funcionarios políticos muertos contra el narcotráfico. No hay jueces ni fiscales muertos contra el narcotráfico. Han apretado a periodistas. Bueno, pero nosotros vemos el desarrollo del narcotráfico en otras partes, sobre todo en México, ¿no es cierto?, en Colombia, ¿no es cierto? Y si hay lucha, tiene que haber del narcotráfico. Por eso yo digo que no hay lucha de carteles. Lo que hay en el territorio con el narcotráfico, son bandas que se disputan la venta al menudeo. Pero el negocio global no lo disputa nadie, porque estaba controlado por el Estado o impulsado por el Estado Nacional y algunos provinciales y controlado por las policías. Bueno, parece interesante. Un poquito fuerte. Más bien fuerte, pero pinta una realidad argentina. Los indicios lo que muestran es que por un lado hay un ingreso constante de drogas desde el norte. Claramente, acordate lo del juez federal allá en el norte argentino, sí, que mientras que declamaba la falta de apoyo, en realidad él era uno de los motores de la impunidad. Y a eso tenés que sumarle también, que esto te lo cuentan, en el conurbano bonaerense ya ahora parte de las campañas ya no se pagan con dinero en efectivo, sino con el menudeo. Bueno, a eso vamos a ir también. Antes de hacerte las primeras preguntas, quiero recordar 2 o 3 cuestiones. Una, algo con la cual me gustaría hablar con vos, la curiosidad de que Menem, como es de origen árabe, hizo caso a esa leyenda de que hay que quedarse sentado en la puerta de la casa fumando, esperando a que pase el cuerpo de tu enemigo, que se notó hoy en la declaración que hizo sobre Cristina. Que tiene que ahora pasar por Comodoro Pi. Exactamente, son años de haber acumulado cuernitos, campañas en contra. Se ve que no se olvidó nunca del tema, ¿no? Es una constante de los últimos años. Menem, a ver, ¿quién más? De la Rúa y Cristina debieron pasar ya como expresidentes por tribunales. A propósito también de Cristina, que vamos a avanzar sobre eso, quería puntualizar 2 o 3 detalles. Uno, el escándalo del no blanqueo que hay en la Argentina, quizá por una incompetencia no solo del gobierno, sino de los legisladores que hicieron la ley.
La otra es que el tema de los gremios está bastante complejo. Y la otra casi de programa de la tarde. Me parece que finalmente esa señora Quiroga que denunció el tema de los bolsos, aquella secretaria que acompañaba y alegraba algunos momentos de Néstor Kirchner y que probablemente le desató los mayores odios a Cristina de Kirchner, finalmente parece que ha encontrado un lugar para su corazón solitario. ¿Por qué? Bueno, te preguntaba, no tenés información. Bueno, vos no te dedicás a esas cosas. No, yo soy más chismoso. Y siempre insisto... Ahora me dejaste con la duda. Claro. Ahora contá. Creo que la gente va a estar con más dudas. Lo único que puedo decir es que siempre recala en la política. Pero vamos a una pregunta más general, Hugo. ¿Los jueces y el gobierno han llegado a un acuerdo? Según qué jueces, según qué parte del gobierno, según qué operador, porque en teoría este gobierno no tiene operadores. En teoría. En teoría. En la práctica ya sabemos que sí. De hecho, el Tano Angelici es uno de ellos. Bueno, le produjo algunos beneficios al propio Mauricio Macri en el pasado. Ahí está, digamos, beneficios y perjuicios, porque también luego afrontó la tormenta de Lilita Carrió cuando lo marcó como uno de los operadores y quiso, a su vez Lilita, frenar ese tipo de mensajes. Pero lo cierto es que uno no ve ahora esa campaña tan denodada que había contra los jueces, contra cambiar todo el tema de los jueces que había antes, de cambiar a la Corte, a cambiar las salas, las cámaras y cambiar a los jueces. Se fue uno solo. Sí, en la práctica dejaron la puerta abierta para que si algún otro quería jubilarse, que podían hacerlo, que no iban a sufrir una diatriba desde el gobierno. Ninguno se presentó por esa puerta. Y ahora estaban empujando, recordate, Roberto, que también empujaban la auditoría. Sí. Y eso está en el Consejo. Bueno, y también van a sacar una ley para que no dure toda la vida la auditora. En el caso de la Procuradora General de la Nación, sí. Pero entonces sí, ahí hay un proceso que hay que ver dónde termina. Bueno, vos tuviste Báez, tuviste Cristina, tuviste Néstor, tenés infinidad de casos. ¿Cambió el gobierno? ¿Se terminó la corrupción en la Argentina? No, tajantemente no. Ah, bueno, no lo teníamos previsto. ¿Vieron que no venía de parte del gobierno? No, lo que sí toma es tiempo en el tipo de trabajo que nosotros hacemos, vos lo sabés de sobra, que es muchas veces uno tiene información, pero hay que contrastarla y conseguir documentos, papeles, forma de sostenerte para la tormenta que viene luego. Si uno canta truco, luego te salen a tratar de cantar retruco. ¿Cómo cantás vale 4? Y en ese proceso a veces toma tiempo. Entonces, por ejemplo, los hoteles de la presidenta tomó 4 años reconstruir toda la historia. En el caso de Cristóbal López y los 8.000 millones, tomó también mucho tiempo. Hay otros que son más cortos, como por ejemplo la cantidad de fallecidos en la inundación de La Plata. Ajá. Que eso fue más corto, utilizamos una metodología distinta, la campana de Gauss, una serie de cosas. Y ahora con el actual gobierno ya se empiezan a observar luces amarillas, pero el punto es cómo pasás de la luz amarilla a contrastar la información, verificarla y lograr sostenerte para que cuando publiques... Antes de pasar ese capítulo, el otro capítulo o los otros capítulos, ¿ya lo cerraste? ¿No vas a sacar un libro sobre, digamos, el final de tus investigaciones? En realidad sería este libro que tenemos acá. Sí, de la piñata. Sí, que tomó 10 años de trabajo y en realidad lo que habría que hacer es actualizarlo. Porque yo creo que más o menos 10 de los capítulos quedó desactualizado porque se confirmó la información y varios de los protagonistas se declararon culpables, admitieron que son coimeros, o si no, en otros casos ocurrió que me quedé corto, pues yo acá revelaba que Lázaro Báez se quedó con 8.000 millones de pesos de la obra pública y en realidad son 21.600. Y eso que no averiguamos todo. No, yo creo que en realidad, Roberto, yo creo que nunca vamos a saber lo que realmente pasó. De verdad. Yo creo que esto también está ahí en el libro, ¿no? Me lo contaba también uno de los informantes, que pasó de desearme que yo llegara vivo el año que viene a invitarme a tomar un café. Y hablamos como 6 horas. Y en un momento le pregunté que yo tenía la sensación de estar escribiendo sobre un conejo delante mío
mientras que atrás tenía la sensación de tener un elefante en zunga haciendo la vertical. Y esta persona se empezó a reír a carcajada, me dijo, es absolutamente así, ustedes apenas si arañan la superficie. Ahora, ¿eso es Báez solo No. o es Néstor Kirchner y su familia? Es que en realidad acá tenés todo un rompecabezas en el cual Néstor Kirchner, mi sensación era que era una dinámica radial en la cual era como si fuera un sistema solar, era el sol y todos giraban a su alrededor. Ahora, una vez que el sol desapareció, hubo como un reordenamiento e incluso empezaron a ver como electrones libres. Absolutamente. Que se dispararon. Una anécdota que yo recuerdo de ahí es uno de los hombres más cercanos a Néstor, que esa misma noche de la muerte de Néstor Kirchner dijo, hoy la cantidad de gente que estará brindando con champán. Y la persona que hablaba con él le dijo, la expresión fue como, sos un hijo de tu madre, no podés ser tan gorila, sin saber quién era este hombre. Claro. Y este hombre dice, no, me entendiste mal, yo no estoy hablando de los gorilas, yo estoy hablando de los que se llevaron el dinero que nunca van a tener que devolver. Ahora, los que se llevaron ese dinero que nunca van a devolver, es como un dinero que está yacente. Sí, sí, y está dando vueltas por todos lados. Además está esta cuestión de, ¿y dónde está el dinero? Está en todos lados. Porque puede ser, Roberto, pueden ser joyas, relojes que valen 1.300.000 euros. Sí, claro. Entonces, puede haber en joyas, en caballo de carrera, en activos físicos como si fuera autos, camiones, tierras, Sí, bueno. lo que quiera. Puedes tener dinero físico. De hecho, los clásicos que te cuentan es, puedes tenerlos guardados en departamentos, por supuesto en caja de seguridad. Hay gente que sabe lo que está haciendo, cuentan que toman autos y los guardan en cocheras y en los baúles los guardan. El dinero. O sea que podés tener... Bueno, no pongas la idea porque van a salir No, bueno, algunos a... pero esto me lo cuentan ellos, ¿eh? Ellos me lo han contado. Previsión que no tomó López. Lo de López es una pregunta abierta todavía. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahora, hay algo que a mí en alguna medida me ha sorprendido, que uno veía el gobierno, digamos, si había dos bastones de Néstor Kirchner, uno era Lázaro y el otro Cristóbal López, el gobierno parecía que atacaba a los dos. Se mantiene con Lázaro Báez, sin embargo, uno observa otro tipo de tratamiento con Cristóbal López. ¿Vos lo percibís así o solo Hay yo porque señales. veo Hay el señales. tema que le dan la Ruta 3, porque le dan una cantidad de publicidad que por ahí algún otro grupo... Y del otro lado, ¿no viste la etapa de la semana pasada de ámbito financiero? En la cual decían, no me acuerdo bien la expresión, pero era como desmentido 1, desmentido 2. Y el desmentido 2 era lo de que Macri no estaba metido en Panama Papers, sino que era el padre, en la etapa de ámbito financiero que es Cristóbal López. Entonces, por lo menos fue como una señal amarilla. A propósito de eso, ¿el padre ya asumió toda su responsabilidad en el caso de los Panama Papers con Mauricio Macri? Sí y no. Ahí hay una puja entre padre e hijo que es... ¿Todavía se mantiene? Hasta donde yo tengo entendido, sí. ¿No es que hay un gesto por parte del padre? El padre es el padre. Bueno. Y algo más. Vos mencionabas esto, ¿no? El otro punto es, ¿y el lavado? ¿Y el blanqueo? Porque recordemos que en el blanqueo ya tanto Cristóbal como Lázaro ya anunciaron por escrito en tribunales que se quieren acoger a la ley de moratoria y blanqueo. La ley de moratoria, recordemos a los televidentes, que permite que aquel que se mete en la moratoria suspende la acción penal. ¿Qué significa Exacto. esto? Que mientras que vos pagues tus cuotas, no te persiguen. No te pueden perseguir penalmente. Y si terminás de pagar las cuotas, la causa se cierra. Con lo cual, Cristóbal ya dijo que quiere meterse en la moratoria por IVA, ganancias y aportes previsionales, y ya Lázaro también dijo algo parecido. Entonces, todavía está pendiente lo otro, que son los 8.000 millones, que hay una puja entre federal, penal económico. Cristóbal quiere que vaya a penal económico para precisamente meterse en la moratoria. O sea que hasta incluso podrías tener que la ley de moratoria y blanqueo termine teniendo como grandes beneficiarios a Lázaro y a Cristóbal. Mientras que por ahí hay ciudadanos comunes a los cuales no los dejan blanquear. No, pero al mismo tiempo a mí eso me parece hasta cierto punto injusto. Absolutamente injusto. Discriminatorio y un montón de anticonstitucional. pajaritos que sí pagamos los impuestos y que mientras pagamos el 35% de ganancias y después tenés a los otros que estuvieron afuera y ahora aparecen... Bueno, esa es otra película. Hay un
proyecto de ley que está vinculado al tema electoral, que la gente, digamos, lo discute porque se trata del tema del 50% de cupo femenino, etcétera. Pero hay algo mucho más interesante, que es una suerte de olvido general sobre lo que ocurrió con las campañas electorales, con las recaudaciones. Esto es mucho más grave, me parece, es como una democracia para partidos, pero muchísimo más grave que quizá un blanqueo para los ciudadanos comunes. A ver, vamos a poner el contexto. Sí. Oficialmente, lo que declararon Massa, Macri y Scioli durante la campaña presidencial del año pasado está, te lo digo de memoria, entre 200, 250 y 300 millones de pesos. Cada uno de ellos dijo que gastó. En la práctica, cuando cerrás la puerta, decís cuánto gastaste en serio, los equipos de campaña te dicen, calculan entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. ¿De dónde sacas ese dinero? ¿Quién te los da? ¿A cambio de qué? ¿Por amor al arte? ¿Porque están fascinados con tus ideas políticas? O en realidad es, como suele ocurrir, muchos empresarios que aportan el dinero con la esperanza de después conseguir algún contrato. Rubro 1. Rubro 2. Por eso es financiamiento electoral. Esto lo contaba la otra vez un politólogo. Es como el pecado original de la política. Si vos tenés que salir a juntar dinero, ¿de dónde lo sacás? ¿Y quiénes lo aportan? Y haces muchas preguntas de dónde salió ese dinero. Entonces terminás teniendo derivaciones inesperadas. La primera, lo que hablábamos antes. Mucho del financiamiento de campaña, por ejemplo, antes se le daba a los punteros en el conurbano dinero, en caja de zapatos o lo que fuere. Ahora se le da parte en dinero, parte en droga. Droga decomisada en operativos, que a su vez, por ejemplo, decomisan 10 kilos, declaran que decomisaron en realidad 8 y uno queda para los intendentes, el otro queda para los punteros. Esto es que los intendentes revenden la droga. Sí. Y a su vez, entonces, se reparte entre los punteros son los que venden y con eso se financian. Ese es uno de los rubros más habituales. Y el otro, ¿y quiénes fueron los que impulsaron el dólar blue el año pasado, entre otros? Los propios equipos de campaña. Si vos tenés que los empresarios tienen que poner 10 millones de dólares, es este tamaño, como vos quieras. Ahora, multiplicarlo por pesos, es muchísimo más. Entonces, los empresarios, muchos de ellos te daban el dinero en dólares. ¿Y después dónde lo cambias? ¿Podés ir a un banco? ¿Podés ir a una casa de cambio? No. ¿A dónde tenés que ir? A una cueva. Si vos tenés que cambiar 5 millones de dólares, ¿podés cambiarlo en Santiago del Estero? ¿Hay alguna cueva en Santiago del Estero en condiciones de cambiarte 5 millones de dólares? Tengo una. No te autoincrimines. El punto es, si no, tenés que cambiarlo ¿dónde? En una plaza grande. ¿Cuántas plazas grandes hay en la República Argentina en condiciones de cambiarte muchos millones de dólares? 3, 4, máximo. Máximo. Y después tenés que subirlo a una camioneta, porque no podés volar con esos millones de pesos en negro en un avión. Tenés que subirlos a una camioneta y salir hasta el punto de destino con los millones de pesos negros ahí atrás. Por eso es parte de este pecado original de la política, que es el rubro del financiamiento. Ahora, ese financiamiento implicó el triple crimen de la efedrina, la aparición de este fenómeno curioso de este señor artista que tenía un dragón con la caja fuerte. ¿Vos crees que va a haber borrón y cuenta nueva? Eso es lo que piden. Ahí tenés varios rubros en el tema de la campaña electoral y demás. Acuérdate que también están tratando de cambiar el tema de boletas varias por boleta única. O sí, está bien, pero ese no es... Pero es uno de los rubros mayores. Los dos rubros que más dinero consume, según los propios equipos de campaña, cuando tienen que hacer proselitismo, son la impresión de boletas electorales. Alrededor del mundo se calcula es 1.3 boletas por votante. Acá son 4 boletas por votante, o sea, triplicamos el gasto. Y segundo, es el pago a periodistas. Entonces, el primer rubro que quieren calmar los muchachos de campaña es liquidemos el tema de las boletas, después hablemos del otro. Y entonces tenés varios ejes de estos. Ahora, ese es uno. El otro es lo que los politólogos llaman la cancha inclinada. ¿Cuál es? Que también se tiene que regular. Que aquel que está en el poder, sea intendente, gobernador o presidente, utiliza todos los instrumentos del Estado a su favor. Desde las cadenas nacionales por televisión, mientras que el otro perejil tiene que esperar a que esté el periodo para poder hacer los anuncios de campaña. Y dos, por ejemplo, que se terminan subiendo al tango 01. Mientras que el otro termina como Lilita, andando en el Renault 12 comiendo milanesas para llegar al acto. Entonces la diferencia es tan amplia entre el que está en el Estado y el que no está, que eso se tiene que regular y emparejar. Finalmente, y ya usando nombres, ¿qué te pareció o te conforma la presencia de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción? Creo que ahí excede los nombres. Y no es que te esté esquivando la pregunta. Es un tema de, por ejemplo, ¿cuántos
especialistas tienen para hacer, por ejemplo, contabilidad forense? En su momento había uno. Bueno, me estás tratando de aumentar el presupuesto. No, es que claramente, si vos tenés que el presupuesto de la Oficina Anticorrupción el año pasado, hasta hace un par de años, era 23 millones de pesos. Sí. Más los aportes de Acara, 40 millones más. Total, 63 millones. ¿Cuánto es fútbol para todos? 2.500 millones. 40 veces más. ¿Sabés cuánto es el salario de algunos de los muchachos que están ahí adentro? 20.000 pesos. ¿Cuánto paga KPMG y otras consultoras privadas por el mismo trabajo? El doble. Y a su vez, hasta hace un par de semanas, había áreas de la Oficina de Corrupción que no tenían internet, usaban el wifi del bar de la esquina. Entonces, ¿qué querés investigar, Roberto? Vamos a sincerar la situación. ¿Y vos qué estás investigando? Aparte de dejarme el libro, y tenemos 2 libros para los invitados, que trajo acá gentilmente el compañero Hugo. 7ª edición. Yo ahora estoy investigando el gobierno de Macri. Claramente. ¿De la provincia de Buenos Aires no te quedó nada? ¿O en la nueva...? Ambas. Administraciones. Ambas, más no voy a contar. Bueno, lo vamos a tener que invitar de vuelta. Va a traer más libros que se venden cada vez más. De amarillo va a ser el próximo. De amarillo, bueno, por lo menos tenemos una novedad. Te agradezco, Hugo, los invito a ustedes. Ustedes saben que en la Argentina no hay ministro de Economía desde hace mucho tiempo, inclusive de la administración kirchnerista, porque hubo un ministro que estuvo más de un año y nadie sabe quién es, ni siquiera en la cuadra lo conocían, y tampoco hubo planes económicos. Bueno, hay un plan económico. Lo vamos a charlar en este programa que viene ahora, en esta nueva entrevista, con el señor Roberto Kachanowski, quien también nos va a hablar un poco del blanqueo y seguramente también del presupuesto y de por qué Macri gasta como los gobiernos populistas. ¿Parece poco? No, es muchísimo. Gracias, Hugo. Gracias. Ustedes en un minuto con Roberto Kachanowski. Gracias. Gracias.